Cordial saludo e bem-vindo em outra edição de Nacasco Agent. Muito agradecido por estar em sintonia um dia mais. Para já é edição número 28 do programa aqui com a comissão na MEI. E muito contente e agradecido. Cultura é televidente, não todos não me televidente, para nossa plataforma digital está seguindo todo o programa aqui, que você está desfrutando, compartilhando conhecimento, compartilhando opinião. Nós está agradecido para esse, pero prometo me começar o programa de AOE e prometo me introduzir me invitado, se boa raia minha invitação riba WhatsApp e se me te querer boa vídeo su caption riba Facebook me te querer boa acaba quem tá me invitado de AOE, pero prometo me introduzir oficialmente, me quer dirigir me mês, não somente nesnan de nos país que toma decisão, pero na esnan também que forma parte da indústria cultural e criativo. Por favor, busca uma forma de informar você um pouco mais que a indústria aqui está inserida. Na especificamente Crisis Team, me conhece vários de vosso personal e me nota dúvida de vossa capacidade, nem tampouco de vossa intenção. Me está consciente que o hobby bes, você está tomando decisão que segundo vosso juízo está a melhor decisão para o bem-estar de nosso país. Pero por favor, ora que você está tomando certa decisão que tem a ver com o setor cultural e criativo, of lo que você te gusta chama of tipificar como entertainment, explica-nos também a lógica atrás de vossa decisão. Que lógica tem que não mais de cobra para entrada num evento que a mim quer criar, pero com entrada grátis se te permitir? Que lógica tem que não mais de ter mais que músico performing, pero com restaurante, café, club nocturno, of hotel por seguir operar normal, que solo performer, seja músico, ou cantante, ou solo DJ, ou música de YouTube, ou Stingray, ou qualquer outro app que toca música. Que lógica tem que AMI e outro artista também que quer não mais deixar-se concerto, caminhando correndo lo bem cinta inteirado, na distância for de outro, desfrutar de apresentação e boa música, pero kudeng, por exemplo, nightclubs, si gente mais de 30 na quantidade e desfrutar de ambiente aí. Visando o último aí, tá para recordar você que esse não genera ingresso para não mês, danke na habilidade criativa e na habilidade artística, não tá trabalha solamente em hotel, ou em restaurante, ou em nightclub, ou café. Essa não maneira a minha sina, com não biba e não entrada, tá depender de nosso talento e nossa criatividade, a demonstrar que tem outra forma criativo também para fazer. Criando trabalho, no mesmo momento, para vários outros artistas e músicos, pero realmente você tem nos mãos mará. Nós por walk around verdade com outro país a implementar regra para a pandemia aqui, pero nós mesmos não tinha capacidade para pensar lógico. Ainda nós não estamos conscientes da importância de expressão criativa e artística. Nós queremos diversificar nossa economia, nós queremos desenvolver pilar econômico novo, pero es não que é actor principal para ajudar a desenvolver e impulsar pilar econômico prometedor e novo aqui, que forma parte do plano de diversificação de economia urbana, nós temos que compreender. Corda para reconhecer o valor e formalizar algo que nós temos que compreender. Está duidelijk que a decisão que você, Crisis Team, que tu respeita, está tomando, está totalmente oposto ao pensamento de diversificar nossa economia. Ou quizás a mim está demasiado impaciente e me não quer guardar mais. Me está consciente e está de acordo de que quer evitar aglomeração e evitar mais brote de vírus aqui que dá hope de nós, hope duro. Pero você está querer que tem artista ribe pida barranca aqui que quer estimular tudo o negativo que você mesmo está boga contra je, a mim não te quer. Nós também quer sair fora de aqui. E nós também quer ajudar você sair fora de aqui. Pero have a heart, people. Você ajuda nós também. E corda, maneira que me avisa de post riba mi wall de Facebook pouco dia, nos indústria mester de representação formal. Não somente es não que entretener, pues cantante, músico, DJ e quizás bailarín. Lo que nós mira último tempo,
Uma outra organização para representar entertainers de nossa isla. E já não estava até enquanto. A Soma, que estava de existir, a MAC, Stichting Música. Claro, está um desenvolvimento positivo e um passo importante e necessário para o grupo aqui organizar seu mês. Pero, que houve representação para artesano, é artista plástico, é pintor, é fotógrafo, é escultor, é autor. E assim não me posso seguir mencionar. A HATA, Aruba Hotel and Tourism Association, está representando a gente da indústria turística e não tem um voz e um stool na mesa. ATIA está representando o mundo mercantil, o mundo comercial de nossa isla e não tem um voz e um stool na mesa. Nós está 17 luna de pandemia e ainda nossa indústria, em sua totalidade, não tem um voz nem um stool na mesa. Ainda, em pleno pandemia, nossa indústria tem que sair para exclamar para melhor trato. Nós temos que buscar uma forma e procurar para entrar nossa indústria tem representação, um voz e também um stool na mesa para hora decisão, não? Hope best, segundo minha opinião, sem sentido, guardo tomar, perjudicando no sector, para sair na defesa de um sector que todo tempo, não somente impulsar nossa economia. Sim. Bonota para que aqui efeito econômico, hope iniciativa cultural e criativa tem riba nos isla, não? Dispensa rato riba quanto milhões de florim, carnaval. Uma criação de indústria criativa para generar para nossa economia. Pois é, uma associação que tem que percurar agora para sair na defesa de esse sector, que tem poder para inspirar, motivar, unir e elevar o ser humano, aportando grandemente no bem-estar mental de turno cidadano. Hope de nós e sector of a indústria aqui, está sentindo hope bes que nós está guardo realmente menospreciar. Of que nosso trabalho e turnos esforço não está guardo compreender. Especialmente por dias não que você pensa como estar samiho. Em pleno pandemia, se nós quer estar aún mais criativo para ganhar nos pão, se algum artista quer sair fora da área de hotel, fazer algo diferente para sobreviver, cria nos próprio evento, não? Tampouco por. Com o caso de cultura tem um protocolo em place, aplauso para você. Assim na mesterta. Não somente artista local, mesterta de um ambiente fértil, para seguir praticar sua arte e generar ingresso, traga placa com seu talento. Pero um teatro, maneira casa de cultura, também mester seguir existir. Pero assim na mesterta também, na qualquer localidade ou estabelecimento caminha com um ser criativo, está desejado de executar seu projeto, aplicar protocolo para evitar aglomeração, não estimular a actuação que não está permitida em pleno pandemia e contando também com madurez e sano juízo de toda gente. E please compreender algo. Um concerto não está diz uma fiesta. Please cambia o pensamento aí. Esnanco ainda não está compreender com um artista. É por um cantante, um músico, um bailarino, um artesano e mais. Por e quer viva de seu trabalho, me tinha pergunta aqui. Me tinha quase por nada sempre. Para liefdadigheid, para charity, para caridade, para aportar na cultura de Aruba. Que conceitar of web, of Digicel, of Elmar, of credits, of um banco comercial lobisami fim de luna com minuto em entrada. Para sobra me apassa, mi luna ta canta, of hasi mi arte por nada para aportar na cultura de minha isla. Tranquilo, não worry, não está eliminado o débito de luna aqui, para sobra, bo hasi por nada para bo isla. Você não te contesta como te vai toch? E para finalizar minha introdução, que Aue, por certo, está demasiado largo, passou uma quita tempo que me pode conversar com o invitado de Aue. Ander, please, põe riba pantalla para mim, que cultura forma parte da indústria cultural e criativo. Então, abo que está mirando, screenshot a coisa aqui, please. Compartilhe e papia riba je. Nós não nasce sabendo turcos, pero é gana e habilidade para ler, para buscar informação e educar nos mes, tá onde nossa habilidade como ser humano. Please aplique.
Hopi danki. E by the way, se ainda não sabe quem de Nanturta trabalha na indústria aqui, lagame diz ilustrar algum cara de centenares, se não miles de sernan criativo ribe isla aqui. Pero lo que bota baiwak, tá grupo mais chiquito de turesnan que tá forma parte importante da indústria aqui. Cheque em seguinte vídeo. Diz algum cara, Diesnanco forma parte da indústria cultural e criativa riba nos isla. Se você não screenshot, lo que nosso colega Ander apone riba pantalla agora, você mandar uma mensagem então me mandei para Habira tempo para de verdade nos walk the talk. Habira tempo para nos stop de papia solamente. Habira tempo para nos stop de parar banda solamente. Habira tempo para nós vir mais juntos, colaborar mais com o outro e compreender a importância de que tudo de nós que forma parte da indústria aqui, me tem indústria, vocês não que forma parte de criar ingresso fora de trabalho com nanta hasi que também de não habilidade criativa, de não talento. Nossa fundação para basta acaba tá parar na ponto de conscientizar e nós também seguir conscientizar isso aqui. Pero nesse não que toma decisão, me tá desejar para você estar mais consciente da decisão que você toma e não pensa que nós está ignorante e nós quer estar indiferente. Nós está compreender que você está em uma situação fastidiosa para viajar. Pero bem sério para nós para viajar decisão que tem a ver com nós, o que você está chama entertainment. E por certo, arte e criatividade is not just entertainment. Nós não temos lógica por trás. Pero bueno, se você deseja mais informação, você avisa, diz contact-nos e nós vamos procurar para prover informação aqui. Nós temos que conscientizar da importância disso aqui. Hope danke para o tempo operado que você escuta a introdução e papiando de ser criativo, eu me tenho invitado que me tenho hope aprecio, hope carinho, hope respeito, que me atraja com ele em vários concertos, que está preparando, por certo, concerto para aqui 10 dias. Para todos que estão mirando, nós estamos por tranquilizar aún mais, para sobre, me quero saber que seguro que algo vale a pena para você experienciar, para eu me papo um tique mais com ele de sua vida, de sua experiência artística, e que compõe com a raça de Aruba sua casa. Minha amiga Ángela Cruz. Bom dia, Ángela. Danke por aceitar a invitação. Contento de Wakbo. Bom dia de nosso hogar. Conta com você. Igualmente. Bom, hobby drug. Sim, me pode imaginar. Sí, mitad hobby drug, mitad un tiki cansado, pero mitad hobby excited también para sobre el concierto aquí estaba ahí con nos por visa, estaba ahí un concierto hobby especial. Tá algo que mais pouco viaja, tipo de gênero aqui, tipo de concerto aqui, eu acho assim, em história de Aruba. Sí, correcto. É algo que me arribará, que tem uma fascinação para o tipo de música flamenco, para arte gitano, que você vai apresentar dia 26 e 27, em Casa Cultura. Pero prometo que nós vamos seguir conversar de concerto aqui, que nós também dando mais informação, nós estamos mirando. Nunca me a conversar com você publicamente, fazendo uma pergunta de sua vida, de sua experiência artística. Sí. Quanto anos acaba você tem no mundo artístico? Del mundo artístico, basta.
¿Sí? Sí, ¿Con qué pisa cuánto? many years ago. Más que 40 años Wow. profesionalmente, Ok. sí, sí, y más, más también. Pasó, me comencé a fuori di chiquito. Ok. Mi tata y mi mamá han estado actor di teatro, anto yo con 5, 6, 7 años, mi estaba en teatro, mi estaba guac mi mamá. Anto sempre mi gusta ambiente di artista nan, y sempre la jala mi atención, pero más que nada, me acorda, ahora con mi tabata, mi tiene más o menos esa edad, 6, 7 años, 7, 8 años. De en mi barrio, tabata tiene hobby, grupo de gypsy, gitanos, cuando estaba tocando de en calle, entonces sei la jala hobby mi atención siempre, pero ahorita, ¿cómo se dice? Yo me sentía como muy penosa, ¿no? Entonces, a mí con mi mamá, mi rumán también, pues sobre mitad, Por mitad cierto, morocho. van a en España. Sí, yo nací, me nací en Barcelona, entonces mi Ok. país, mi ciudad natal está Barcelona, está España, ¿Y cuál llama barrio que vos vivo de Ronda de San Pablo. Ronda de San Pablo. Pero de barrio hoy estaba un barrio humilde, pero un barrio no tan humilde, pero siempre el grupo de gypsy de gitanos, estaba de esquina de bar, de coffee. Entonces siempre me queda así encantada con una pasora. Tiene una alegría, un arte, un style único. Pasó tanta gente hopi alegre. Sí. Pero Gypsy tiene una historia. Y ese 6 meses, más o menos como 9 años pasados, me 13 delante de la Universidad de Aruba. Mi tabata te. Sí, sí. Entonces, pasó ahora como a conversar con Juliet Chu. Él avisa a mi Ángela, pero historia de pueblo gitano, mester, Guardo contar aquí. claro, pasó ahora, gente no sabe historia, que en Rondi, pueblo gypsy. Pero vos fascinación con pueblo gitano, con raza gitano, está começar fora chiquito, e a balanta num Sí. país caminha com arte gitano está hobby presente, Sí. pero bo maior também a influenciar, dorco bo maior ambos tá actor. Actor, sí, turdos. Entonces, botata turdos. tá actor Y bo mi, sí, mama mi ta- tá actor, sí, gente na turdos. vida. Bueno, no hobby inter su vida, pero Ok. sí, pero nana casi basta, obra ¡ay, lo tienes la foto! ¡Ay, bonita! Sí, ese no estaba, ay, no, aquí con mi tata Rafael. Ay, no, voy a llorar. Tranquila, bo magia. No, sí, sí. Esta, Y nada influenciaba. sí, nano influencia y también bueno, tenía, ya, el amor, un tío que estaba guitarrista. Ok. Hacía conciertos de guitarra clásica, no flamenco, clásico. Entonces después, un tanta Dimi bailaba flamenco y cantaba. Wow, ¿Ok? Mi ok. tanta. El rumán de mi tata. Rumán mujer de mi tata. Abo y Borumán Morocho. Sí. Con Yame. Rafael también. Rafael también. Sí. ¿Una eta? Na España. Ok. Mis dos rumanos, no está 3 rumanos en total, y Ok. es los mayores, somos morochos, gemelos, entonces pues nos tiene uno más chiquito. ¿Tú tienes habilidad creativa? Sí, pero mi rumán morocho, él va a ir para camino de ingeniería, técnico industrial, entonces Wow. aquí está ingeniero. Ok. Pero tiene hobby talento, sí, su STEM, pero él nunca, ya, él ha preferido para ir camino de ingeniería, entonces, ya. Pero todo vos ambiente estaba un ambiente de hobby arte, de hobby Sí, magia, de hobby casi creatividad, de hobby música. Casi toda interfamilia no estaba del mundo de arte. Essa é a história de hobby a pessoa que nasce na Espanha. A mí tiene una fascinación con la cultura espanhola. Sí. Sobre haciendo un poco de investigación, mirando hobby vídeo durante todo el año, botar mira que el español tiene una afinidad y una sensitividad para su cultura, para su música, para su historia. Sí. Tá algo que está viva en español como no mira eigenlijk den. Sí, de otro país. Sí, porta, sí, y siempre me escucha que es un mejor cantante del mundo, nanta por de España, ¿no? Anto, a mí no sabe, yo creo que hay un secreto especial, no me sé. Pero, vos sabés, hobby artista en español, nana vida hobby talentoso, hobby famoso, rondi mundo. Sí.
Anto, y también actor también, ¿no? No solamente, y pintor, pintor. Gaudí, Picasso, Salvador Dalí. Ya. Que Esta es una historia de arte. naquele momento da vida, vou decidir agora que sempre vou estar aqui artista, vou estar no cenário. Sí, Naquele for de momento vou chiquito. decidir que sabe que vai virar algo profissional. Profesional, sí, más o menos con 17 años. Anto ma comienza, prome queste, ma vai conservatorio de música, sorry, ma vai conservatorio de música, anto ma queda estudia un tiki, ma queda estudia solfeo, mi STEM, educación de STEM. Anto, pero después ma hay invitación para vai gira en diferentes grupos. Anto después, dos cantantes hobby famosos en aquella época, Juan Bau, Camilo Sesto, Francisco Nana, Yamami para canta con Nan, Anto Majasi, coros para Nan. Wow! Pero yo era muy joven, para sacar la cuenta. Pero artista tan grande, Ángela. Sí, sí, así nada más comienza más o menos, pero después me comienza canta también a mí sopa. Yo quería ser solista. Ya. Pero más así coro kunan, sí, sí. Ok. Basta tiempo. Bo maior não estava sempre hopi na sostener desejo, na sostener Sí, sonho. sempre, pa sobra, más sinti también, como no quiere seguir estudia así manera, mi román Homer, él así, entonces, me avisa, no, mi quiere estudiar, pero arte, mi quiere estudiar música, mi quiere dedicar, anto mi tata, mi mamá, nunca, Sempre apoiar. sí, siempre él apoya a mí, anto, pues mi tiene un recuerdo de mi tata, mi mamá, hobby especial. Com quanto anos a sali for de Espanha? Y- Masali, sí, más vai Venezuela, para sobra más haya contrato na Venezuela. De Ainan, la original de Dúo Escarlata. Dúo Escarlata. Dúo Escarlata, como se dice, fue un boom que a mí mesmo no por aquere. Esto, sí, me llega a Caracas, Venezuela, con un contacto nandi manager, anto, nana avisa a mí, nos quiero un STEM manera cubotín. Vostè está en hobby interesante, entonces nos quiere graba un disco, pero y canta con un partner. Ja. Anto ya nos ha decidido para así, anto, pero es sorpresa, estaba con nos vida número 1 de listas, nos ha disco de oro, nos ha disco de platino, nos ha comenzado a ir ron de Sudamérica, ma llega Aruba para prome viaja año 1983. Ah, é como nasce, ok. Pero essa é para apresentar a de vacância? Sí. No, para no, apresentar? no. Com Dúo Escarlata? Sí, con Dúo Escarlata. Ok. 1983, many years ago. Vou tocar aqui Luna? November. Ah! Para que eu vou encontrar me sei que luna. Se me dá se me dá tariba mundo, cava se vai chegar a menace de dezembro, sí, Luna depois. No, November, Ok. November. Me te acuerdas, bom, November. E me llega... Va namorar de Isla? Com? Sí, mira, siempre me te avisa se mesco. Ahora más baja de avión, no, en aquella época no habían los túneles, uno bajaba así con el cielo así. Más baja fuera de avión, me te vas a sentir un brisa y más sentir el lugar aquí tiene un cosa especial para mí. Es ahí con más sentí así, en serio. El primer día que llegué, entonces, a mí no sé, Kiko, pero tiene cosas extrañas que está pasando, que pasa en nos vida. Pero sei mais sentir. É transição, para mim que nós vai para Periba combo experiência sigue com link com Aruba. É transição de é a experiência de desde chiquito, botar tem ambição, sonho, desejo para estar em cenário, para seguir desenvolver o talento artístico, botar experiência na Espanha. Bota sali, bota vai Sudamérica, bota vai Venezuela, bota experiência hopi éxito. E essa aqui está em princípio de década 80. Correcto. E Jainang pa wo bota hopi experiência também. Passou den introdução do programa. Não que mira por mira que bota cantante, pero também não se chamava entrepreneur criativo, empresário criativo. Passou para bonota canta solamente. Sí. Uma pergunta hopi interessante e importante como está a se tu rende morrer, den caso. Com desafiante, off, com fácil etabata, para como rende morrer, logra lo que bota quiera logra, te com a o de movida.
Sí, esta es una pregunta Job interesante. Mi vida, ¿cómo se dice? Voy a decirlo en español, porque así... Vos te expresaba mesmo em homem de querer en en español, espanhol, né? sí. Mi vida ha sido, es bueno, la vida de mucha gente, sobre todo los artistas, es una vida muy interesante, pero muy arriba abajo, así, o sea, es una vida, pero por eso es la vida, los artistas es así. Sí. Yo como mujer, especialmente después que me casa curubiano, o sea, mi haya he promeyu, anto después de sei, mi carrera estaba en un momento hobby importante, nana proponemi para Miami, un contrato más grande, pero mi yu tenía un año, entonces yo preferí quedarme con mi niña. Entonces, claro, yo entiendo lo que es, porque la mujer muchas veces somos diferentes, somos madres, y ya cuando si eres artista y eres madre tienes que saber, tienes que decidir mucho, ¿no? Y tienes que dejar cosas también. Entonces yo quedé un tiempo un poquito, yo seguía grabando discos, pero yo no estaba tan activa. Después conseguí otro bebé, entonces después de eso empecé a cantar gospel. Ok. Awo, bota considerar ora inang bo parto nang como decisión de hire como bo sacrificio de más grande y también bo bendición de más grande de mi vida. Sí. Sí. Son las dos cosas. Ok. Y ambos y boyunan tienen habilidad creativa. Bom, boyu mujer me va a que hobby viaja a presentar, pero boyu hombre se gumi también me va a que presentar cubo. Sí, también, pero ahora aquí está en Holanda. Ok. Es un accidente grave, pero ahora aquí está hobby. Está hobby bon. Está mejor que yo. Ok. Pero él ha un accidente hobby grave. Pero sí, ahora está en Holanda y siempre también está practicando música, pero mi hija mujer está más activa conmigo, ella va a estar en el concierto. Demo vida, Ángela, a banda de el sacrificio que nos acaba de mencionar. Estaba tendo un momento que quizás o papel de alta e baixa, de que nosso artista está experienciando. Estava tendo un low moment demo vida que arte a ayudaba a superar. Sí, hobby viaja. Pero un momento específico que acaba de pensar de creo que cuando el accidente de mi hijo. Okay. Ahí, y precisamente el doctor cirujano que lo operó, el doctor Vallejo, me dijo: Ángela, no puedes dejar de cantar porque la música te va a levantar. Y él es un hombre que no tiene ni idea de eso porque él es un cirujano. O sea, pero cuando él me dijo eso, yo pude experimentar. Y en verdad, y en el hospital, cuando él estaba saliendo del coma, yo cantaba para él en el cuarto. Y eso era algo mágico. O sea, entonces siempre también, y en momentos tristes, por diferentes motivos que los artistas pasamos y todo el mundo pasa, a veces esas depresiones que te vienen sin saber muy bien, por medio del arte uno se va arriba, es como algo, como que te elevas, es algo mágico que pasa. Por eso mismo yo siempre digo que el cantar, nosotros somos cantantes, nuestra voz tiene una misión, nosotros tenemos una misión de vida, no solamente cantar por cantar, o sea, hay que cantar sabiendo lo que estamos haciendo, con sabiduría y con entendimiento de lo que está pasando, porque nada puede quedar igual cuando uno canta, si cantas con el corazón. Hay muchísima gente que canta, pero no todos tienen la habilidad de llegar hasta ahí. Entonces, eso es lo que transforma las vidas. Ese mes. Papeando de transformación, Ángela en su vida a seguir desarrollar, a seguir transformar y a transformar su creatividad no solamente en creación musical, pero también durante la pandemia, que ha significado una temporada y una experiencia de transformación para pedir nos, força nos para estar extra creativo. Normalmente eu boto book riba mi mesa, diferente tipo de book que tem de ver com seja cultura, creative industries, cantica, pero não se quita não para expose a criação de Ángela, que depois de parte comercial nós vai papo um tique mais DJ, nós vai papo um tique mais também de cultura gitano e um tique mais de concerto que tem na caminda.
Pero Ángela, aquí tem vários de boa criação, né? Que durante a pandemia, me te imaginar, que impulsava, que crea. Contame um pouco mais, né? Sí, promé que pandemia me comencé a pinta, na Espanha me comencé a pinta, e ahora que me vai Holanda também, me queda na Holanda Jesus Luna, então me comencé a pintar obra diferente, então depois, com o tempo de pandemia, me comencé a sentir para vir mais criativo, esa ahí está un mural de 2 metros para 3 Wow. metros, sí, Okay. ahí se ve pequeño. Y bueno, el bote está una preciosidad de botellas. Entonces, durante la pandemia, me comencé a hacer más cosas. Me hago con botellas así, entonces, primero le di un base de color, entonces después me comencé a pinta cara. Entonces, ya, y Hopi gente no compra mis botellas. Depois, Nanco está interessado para adquirir para quizás te hace criar uma coleção na casa. Me te imaginando para comunicar com você via Facebook. Sí, mes. Vos botar um bom número de telefone. Facebook só. O Instagram también. Ok. Wakesaki es semilla de flamenco, es un cuadro una obra grande, sí. Estas las van a exponer en la Casa de la Cultura. Día de El día concierto. del concierto, sí. Interesante. Voy a tener, esa se vendió, una Ok. la vendí, pero sí, vamos a tener, no estaba ahí así exposición especial, vi que la Visami 13 obra great. no estaba ahí en el foyer, Ajá, de no Casa de estaba Cultura. ahí, pone botas diferentes y obran. Por cuadros. cierto, saludo de Julio. Ah, Hola sí. Ángela de tu casa. Hola. E saludo por de vários anos que estão mirando. Adoncito, Danilo, Nico, Ay, sí, Thaís. Adoncito, tienes que venir al concierto. Sí, eu bem. Ele avisa que não stay. Siempre está ahí conmigo. Nós passa a parte Danke. comercial. Dengue parte comercial, eu também mira também para primeira vez a promoção de concerto de 26 e 27. E um dia nós estamos back conversando um pouquinho mais com Ángela Cruz. Não vem comigo. Mi barrio era único, algo humilde, pero muy auténtico. Mis pasos comenzaron a abrir camino, en medio de una esencia que hasta el día de hoy llevo en mi ser. Es mi sangre, es mi raíz, es mi sentir. Toda mi vida fundada en ese lugar lejano, lejano pero cercano. Es la tierra de mi amor, la que me vio nacer. Y hoy, desde este hermoso lugar, quiero levantar mi voz y quiero ofrecerles un canto na mi terra. I'ma make them speakers pop. Yeah. Pop.
Nós estamos vivo e direto for de nosso hogar, de Nacasco Edgen. E nós 5 semanas saludo para todos que estão mirando, não somente na Aruba, mas nós miramos que tem gente na Holanda, na Corsou, tem uma perda por trás também. Pero también nos están viendo desde España. Desde España, oye, de verdad, esto es muy bueno. Sí, hemos recibido saludos de España, entonces, bueno, tengo que hablar español más. Agora, me também switch um rato na espanhol. Me querer você compreender espanhol. Nós está papel papiamento, nós tem habilidade de por papel roupa mais idioma. E mirando que o toque tem vários, você está mirando nos de Espanha. Me que essa Angela, sua família, seu fanático, a invitar mais gente. Tem uma maneira que nós por WAC, tem que vídeo tá live. De da tour, gente está mirando nós. E a Greta que não está mirando desde Espanha também. Ángela, el 26, vas a hacer un concierto con música flamenca. Pero deseo que me cuentes un poco de la historia de los gitanos, que a mí me pareció una historia muy, muy interesante. Sí. Contaste esta historia hace 9 años en la universidad. En la universidad, sí. Y bueno, tú sabes que siempre, nunca se puede saber exactamente el origen de los gitanos. Sí se sabe que podían haber venido de la India. Entonces, de India salió todo ese movimiento. Yo lo expliqué más o menos con un mapa, me acuerdo que tenía Sí. Y entonces ellos empezaron a andar y a hacer con sus costumbres, sus cosas, porque el gitano es una persona muy peculiar, no es una persona... es una persona un tanto... ¿cómo podríamos decir? Rebelde, si lo podemos decir. Tienen rebeldía, pero es porque su manera de ser... Son así, son así. Hay una canción que voy a cantar que se llama The Son of the Gypsy. Es la historia, dice, yo soy gitana, no tengo patria, no tengo hogar y con mis dedos tengo que hacer el fuego. Entonces son cosas que en verdad ellos han venido haciendo eso por años y años y años y años. Hay canciones de gitanos que dicen, vengo de leyendas milenarias, de milenios, o sea, es algo muy interesante, es una conversación muy larga. Yo misma también tengo que instruirme mucho más, porque hay tanta cosa que uno puede decir tocante a los gitanos. Pero lo que podemos resaltar más es la persecución que tuvieron. En España fueron perseguidos muchísimo. Los Reyes Católicos firmaron una sentencia para anularles completamente y lo que pasa es que no pudieron hacerlo, pero eso fue terrible, Entonces, hasta el día de hoy todavía hay un poco de discriminación, porque el gitano es una persona, son almas libres, son personas muy errantes, son personas que están aquí, están allá, están aquí. Entonces eso en su música tú lo puedes ver. Que es algo que, a pesar de que por centenares de años han experienciado la discriminación, racismo, hasta el día de hoy, etcétera, pero sí lo que ha salido de ese arte, de esa magia gitana, es su música, por ejemplo, que es la música flamenca. Sí, es que como ellos cantan y bailan, no lo hace nadie. Es como la manera de cantar del gitano. Es como decimos la gente de color también. La gente de color tiene una voz que los cantantes blancos nunca van a poder cantar así. Entonces, con el gitano pasa lo mismo. La manera que tienen de mover las manos... Yo estudié algo de flamenco y yo también porque... bueno, no sé de dónde me viene, pero yo aprendí un poco de la técnica, pero aparte de la técnica tú tienes que sentir eso, tienes que sentirlo. Entonces... no sé de dónde me vendrá, pero en los movimientos ya ellos dicen mucho. La famosa Lola Flores decían, hay una canción que le compusieron, decían que cuando ella levantaba las manos volaban mariposas blancas, porque es que ella hacía así con las manos y hacía así, y lo hacía de una manera que nadie lo podía hacer así. Entonces, claro, también su voz, sus ojos, la mirada, la manera de... Entonces eso el gitano es muy personal en eso. Entonces, bueno. Ahora la música, el flamenco, ¿no? Sí. Porque he oído mucho decir de coplas, de
se dice bulería. Sí, las bulerías, Son las sevillanas. subgéneros Sí, del esos flamenco. esos se llaman palos. Palos, Los ok. palos del flamenco, o sea, hay diferentes palos. Están las bulerías, están las sevillanas, están los tangos, están los tanguillos, están las rumbas, la rumba catalana. O sea, son diferentes estilos dentro de, podemos decir, es música flamenca, pero hay diferentes estilos. Hay unos que son más comerciales, otros que son más dramáticos, como es el quejío. Ujú. El quejío flamenco es el más dramático, el que cantaban los que los mandaron a las minas a trabajar o los que mandaron a las galeras, que los dejaron de por vida allí, los separaban de las mujeres para que no se pudieran reproducir. Entonces esa gente cantaban los quejíos y de ahí viene el quejío gitano. Por eso te digo que son historias interesantes, que la gente, pero ¿por qué canta ese hombre así? ¿Por qué canta como que está? Claro, porque es un quejío. Y ese quejío tiene una historia dramática. Y emana del dolor del Claro, hombre. claro. Ahora, de estos palos, ¿qué es lo que vamos a experienciar el 26 y el 27 de agosto? En Bueno, tu concierto. voy a hacer un poquito de todo. Ok. Voy a hacer unos tangos, que para mí va a ser un reto, porque es un estilo que no es fácil. Ok. Pero Alberto me ayudó, ha hecho un arreglo de una canción que la han cantado muchos cantantes de flamenco, pero entonces yo la voy a cantar por primera vez frente al público. Se llama En lo alto del cerro. Entonces es la segunda o la tercera canción del concierto, pero para mí va a ser un challenge. ¿Y quién es Alberto? Alberto es el productor musical, Ok. él es el que ha hecho todos los arreglos de todas las canciones, el que viene el día 24 junto con el bailador de flamenco. Los Va a dos haber- vienen de Sevilla. Va a haber un bailador también de flamenco. Sí, Wow. hemos Ok. podido hacer posible que vengan. Entonces estamos muy contentos. El bailador es una persona joven, una persona dedicada al flamenco solamente y ha estado en Japón haciendo flamenco. Entonces tienen una compañía de flamenca que van por todo el mundo y entonces es la primera vez que vienen al Caribe y yo estoy muy contenta, yo estoy muy entusiasmada porque va a dar a mi concierto, va a levantar el concierto muchísimo. Y además él es gitano. Por Esto eso, va a ser una experiencia sí, total, no sí, solamente sí. canto, pero también baile. Sí, y- sí, va a ser algo, yo creo que la gente se va a quedar con ganas, ojalá que pase así, que se queden con ganas de más. Yo estoy seguro que sí, porque hace 9 años que tuviste tu presentación en la Universidad de Aruba, yo me quedé con muchas ganas de Y más. sabes que yo aprecié muchísimo que tú viniste esa noche, ¿no? Sí. Sí, claro, porque tú eres una persona importante, eres una persona, no eres cualquier persona, entonces el hecho de apoyar un evento de los míos para mí supuso algo muy bueno, o sea que estabas interesado en saber del No, flamenco. sí, Entonces, estoy eso muy es muy fascinado bueno, con eso la es muy cultura bueno. española, con la cultura gitana. Ahora hablando de la cultura española en general, he visto muchísimos videos durante estos años de artistas españoles, no solamente los gitanos, pero artistas españoles que dan presentaciones en España en espacios de espectáculos, etcétera. Y lo que he notado muchísimo, mustache, El perro. es que el público español siempre está tirando flores Ay, para los artistas. ¿Por qué es sí. eso? Yo nunca he notado eso en otras culturas. Oye, qué bonito. Bueno, sí, pero en España... Pero tú eres muy observador, es que eso es muy bueno, porque a lo mejor hay gente que no o lo ven, pero o lo pasan por alto, o no sé, o no lo aprecian tanto. Pero cuando tú me has preguntado eso, me llama la atención, porque es el máximo aprecio que un espectador puede dar a un artista. Entonces, cuando el aplauso es el alimento, dicen que es el alimento Sí, de todos los artistas. lo Nosotros es. nos alimentamos con Sí. los aplausos, pero cuando a ti te echan flores, entonces es como más todavía. Es como que aprecian y han sido llenos de tu arte y de tu talento. Entonces arrojan flores. Y tú sabes... Eso es bonito. No sé si me lo van a hacer en la Casa de la Cultura. Yo voy a llevar algunas flores el Ay, ay, 26. Y la expresión olé. ¿Tú sabes de dónde viene eso? Mira, Porque eso siempre Sí. también en videos que veo, sí, con música flamenca, cuando uno empieza, cuando vi Sí. a Lola Flores, Rocío Jurado, por ejemplo, cantando coplas,
después de una frase la gente Sí, empieza dice, a gritar, "Ole", ¡olé! sí, ¡Olé! sí, pero también eso, claro, es que eso forma parte de la cultura española con la música, pero también es una expresión de, ole, es como decir, qué bien lo estás haciendo. Entonces, en lo mismo, los mismos artistas, a lo mejor yo hago, em, porque me siento, ay, mi corazón se llena de alegría. Y el guitarrista dice, Ole. ole Ángela, ole guapa. Ah, ok. Es como decir, lo estás haciendo bien. Entonces es una expresión, ¿no? Pero eso es de toda la vida, o sea, yo no sé quién fue el primer olé que dijo, la primera persona que dijo el primer olé, no lo sé. Pero tú lo usas en tus Sí, expresiones, yo sí. lo uso, Sí. claro. Yo siempre, ole, ole Ryan, ole. Nice. Sí, forma parte de eso, forma parte. Es muy bonito. Ahora, aparte del concierto que vas a dar el 26 y el 27, por cierto, Snan Cuquear Carchi de entrada, toma contacto con Casa y Cultura, 582-1010. Correcto. Manda un email si quieren info@gocultura.away, visitar una página de Facebook, una página de Instagram, un website, Casa y Cultura. By the way, ahora me avisa Go Cultura o Casa y Cultura? Casdicultura.away. Para por Haya Bocarchi, na valor de 45 florín, florín. solamente 45 florín para poder disfrutar de un espectáculo que me está seguro que nos va a encantar más mes y que nos va a pedir más. Aparte de este concierto, ¿qué son tus planes para el futuro? ¿Qué tienes pensado, planeado de hacer? Bueno, de momento yo he pensado, siempre estoy cantando, siempre. Yo tengo en mente una grabación de un disco, pero eso es algo que hay que armarlo bien, hay que pensarlo bien y hay que producirlo bien, ¿no? Pero de momento eso. Pero bueno, estoy haciendo mucho arte. Yo me Sí. siento muy bien pintando estas botellas. Son como hijitos, son como, no sé, bebés. Y las obras que pinto también, he hecho 4 exposiciones que yo misma, sí. Entonces yo misma digo, pero bueno, o sea, y la gente ha comprado mis cuadros. O sea, yo nunca me imaginé eso, nunca. Wow. Entonces, bueno, me gustan mis cuadros. Entonces, ahora No, tengo una pero casa. se ven muy, muy bonitos. Sí, man. entonces ahora tengo una casa muy alternativa donde hemos hecho cenas privadas y la gente ha venido por grupos reducidos. No podemos porque nosotros no somos restaurantes, somos una casa, Exacto. pero que te recibo y te recibo con todo el amor del mundo y te recibo, es un trato personal. Entonces esto, pues yo muestro mis obras y la gente ha comprado mis cuadros yendo a cenar. Ok. Entonces la gente, ¿ese cuadro cuánto vale? Tanto. Bueno, lo quiero comprar. O sea, y eso para mí es una satisfacción porque yo nunca pensé que yo podía hacer eso. Pero ¿no? tú siempre estás emprendiendo, tú siempre estás haciendo algo. Me Sí. acuerdo de tu proyecto de Musa, Sí, Musa Art Café, que tenías hace muchos años, que era Sí. una plataforma que creaste no solamente para ti como artista, pero también para otros. sí, y yo empecé ahí en Access Art siendo asistente de Rengo y Jerónimo, Ok. que él era el curador y él era el director de la galería. Y aprendí muchas cosas allí. Entonces, después de eso, cuando él se tuvo que marchar a Washington, entonces pensábamos que la galería se iba a cerrar, pero los dueños me propusieron hacer un proyecto yo, si lo podía dirigir. Entonces yo cambié, hice un concepto, hice una casa de arte. Entonces era una casa que entrabas como... Y entonces había un cuarto con una cama también, pero todo muy artístico, un Sí. salón comedor. Y entonces constantemente hacíamos exposiciones. De eso sí yo me acuerdo. Lo que pasa sí. es que después de ahí vino el famoso, ¿cómo se dice? El famoso proyecto de la calle principal, que ya empezó eso a ponerse así. Que la gente Entonces, no llegaba. la gente no llegaba, entonces ya tuvimos que terminar con ese proyecto. Lamentablemente yo no pude seguir ahí. Otra pregunta relatada al arte gitano, al flamenco. La forma de cantar. Yo siempre me preguntaba eso y siempre estaba buscando un link entre la forma de cantar, el quejillo, así se llama, ¿no? Sí. Lo que tú acabas de hacer, con la forma de cantar de las personas que vienen de los países árabes y las Ajá. personas. Hay similaridad, Sí, pero es sí. por el imperio que había en España
con... Claro, es que también ten en cuenta que España estuvo invadida, por decirlo así, 500 años Exacto. por los musulmanes, por Exacto. árabes. Entonces, esto fue una influencia, pero eso también viene porque en la India también, como En la ellos India, vienen sí. de ahí, la música hindú tiene a veces cosas que son muy similares a las del flamenco. La música árabe, o sea, todo es una mezcla de esas culturas que... Entonces luego salió, como por decir así, como un palo que se identificó más con la raíz española. Pero viene de ahí, viene de la India, viene de... Entonces uno puede, o sea, es más ahora, hoy en día hay muchas producciones, hay discos que son híbridos, que se llama, que es una mezcla de... Ay, el micrófono todo el tiempo lo estoy dando golpes, pobrecito. Es una mezcla de música, por ejemplo, árabe con la música gitana y el resultado es increíble. Me encantaría oír ese disco. Bueno, te voy a pasar link para que los veas. Ok. Eso es increíble. Alavina, ¿sabes la cantante Alavina, que es una cantante árabe? Ella No. grabó con los Gypsy Kings. Ok. Y entonces ella canta árabe y Alavina. los Gypsy Kings están haciendo flamenco. O Y sea, suena fue- muy similar. Sí, Me encanta sí. eso. Eh, Ahora llegando ya al fin del programa, Ángela. Qué pena. Exacto, porque quizás podemos seguir hablando por 1 hora o 2 horas más. ¿Qué es el mensaje que desearías dejar con los que están viendo? Un mensaje viniendo de una persona que vive por el arte, vive por la magia del arte y la música, y especialmente en estos tiempos tan desafiantes. ¿Qué sería el Sí. mensaje? Y también la invitación para el concierto, pero un mensaje que querías dejar con los que están viendo. Yo quiero decirles que vengan y que salgan de casa, que no tengan miedo. Uno tiene que ser, hay que ser prudentes, claro. Pero que yo digo, ¿qué sería de estos tiempos difíciles de incertidumbre sin que no tuviéramos la música o el arte? O sea, imagínate, sería, como tú dijiste, muy triste todo. Exacto. Entonces, todavía hay oportunidad de salir y de ir a un teatro y de ir a la Casa Cultural y ver un concierto. O sea, yo digo que sean valientes y vayan porque van a recibir algo muy bonito. Van a recibir, y yo especialmente me quiero invitar a tu el pueblo de Aruba, que sempre ella mostrami su amor, sempre ella acoge mi manera un iu di terra. I pensei sempre mi avisa que Aruba ta mi isla també. È un orgullo para mí, con mi por visa sei. Y di basta años que mi está viviendo aquí. No tur tempo, pero sempre mi está en Aruba. Y ahora que mi estaba a fo, me sinti hopi falta di isla. Hopi falta di su gente, di su... Ya pasó ahora mitad, soy de aquí también. Su alma está alma española, pero su corazón ta forma parte de la isla también. Y para hopi aña ela aportar na bienestar de nos gente, na bienestar de nos isla. A mí ta unco por BCC, para sobre para hopi aña ela apoyami también en hopi de mi proyecto, nan sea taba ta dilante cortina o para atrás. Então, está haciendo de una forma sincero y genuino. Entonces, me pedi vos que está mirando para nos join, día 26 de agosto hasta 27 de agosto. 13 flor, ¿no? Hoy, eso va a ser el acabose ya para mí. Pasó para mí, está seguro que nos va a quedar encantada y nos lo va a disfrutar lo máximo del concierto aquí, un canto en la mitera. Caminda Volumira Ángela Cruz a todo dar con su invitado en el escenario que también iba nos de un viaje con música flamenco, un viaje con cultura gitano, que no solamente ella va a presentar, pero que tiene mira Diana Antoinette, que forma parte del concierto. Diana Antoinette, Ryan Maduro, con Anta Judy Terra, Sí. Denzel Trump, Anto mi mujer, también toca su instrumento. ¿No? Y invitado en el día exterior, un bailador gitano, también hace sacar una experiencia con, me está seguro, inolvidable. Me no puedo guardar el día aquí, entonces me Ángela avisa, invitando vos para ti, para relajar un tiki, despejar mente un tiki, para inspirar, para motivar, para elevar como ser humano, dor de su arte, dor de su magia.
Gracias, Ángela. Gracias a ti. Un placer. Muchísimas gracias. No, un placer. Seguimos en contacto y seguimos trabajando para que el arte pueda seguir haciendo lo que la gente necesita. Seguro que sí. Na abo que tá mirando, hope danke para acompanhar-nos durante na Casco Agent de AUE. Próximo programa, nós estamos conversando com autor jovem, Brandon Bulos, que lutei junto comigo de nosso lugar para nos conversar de sua última publicação, e também com algum representante de instituição cultural e criativa de nossa isla, que dia aqui também lutei, pois já são a Shetor, nós estamos guardando a página na aqui Agent Similar of Go Cultura Foundation. Viamos, hope danke para acompanhar-nos e nos topa no próximo ocasião. Já são a Shetor. Thank you very much. Gracias.